Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas Calvario. noches. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Aquí estamos listos otra vez para comenzar preguntas que ustedes han enviado. Esperemos que esta vez todo vaya bien y podamos responder todas sus inquietudes. Hemos recibido algunas preguntas, esta vez de diferente variedad en esta semana. Y así que hay varios temas de estas categorías y les dejé las peores a Greg, así que a ver cómo le va a ir. ¿Cómo le va a todos a ustedes en Bien, bien. casa? Gracias a Dios, bien. Estaba un poco enfermo, pero gracias a Dios ya me recuperé. ¿Ya? Todo bien, sin ningún problema. En casa, tranquilos, sin ningún inconveniente. Siguiendo estudiando, sin ningún problema. ¿Y ustedes? Sintiéndose un poco enjaulados. No, ya la costumbre. Bueno, mis hijas sí quieren salir un rato, así como que ya, por favor. Sí, estamos en casa todo el tiempo, pero queremos disfrutar un rato fuera también. Ya, es duro. ¿Ustedes, novedades? No, todos bien. Yo creo que, es duro estar, en la casa todo el tiempo, como ustedes saben, y, mis hijos son adolescentes, están acostumbrados a ir a estar con sus amigos, a salir, a él ir a sus prácticas, y no teniendo toda esa libertad es un poco duro, pero no hay de otra. Yeah. Y es lo que se tiene que hacer para estos tiempos, pero gracias a Dios todos sanos y saludables, pues de eso se trata. Está bien. Y hasta ver cuándo se termina esta situación. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Te parece si oramos? Hagámoslo. Listo. Está bien. Gracias, Señor. Te damos por la oportunidad que nos das de poder alcanzar a la congregación, incluso personas que están viendo este video, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría y por medio de tu palabra poder responder estas preguntas y que pueda ser de aclaración para muchas personas y de bendición para otras, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de alcanzar a la congregación. A pesar de que no podemos estar juntos en la iglesia, Señor, nosotros somos tu iglesia esparcidas por todo lugar. Bendícenos esta noche con tu presencia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hey Alfredo, ¿cómo estás? Bien puntual. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Tenemos una pregunta muy interesante que dice: ¿tuvo Jesús hermanos y hermanas? Esta pregunta es muy interesante por el hecho de que la mayoría de personas que lee la Biblia se da cuenta de que hay información que escuchamos de fuera e información que leemos en la Biblia que se contradice. Muchos de nosotros tenemos familiares o amigos muy queridos en la Iglesia Católica que nos dejan saber que Jesús no tuvo hermanos y hermanas. Y recuerdo cuando estaba leyendo acerca de este tema, yo crecí confiando claramente que, bueno, Jesús realmente no tuvo hermanos y hermanas en ningún momento. Hasta fue cuando leí la Biblia y me di cuenta de que la realidad era totalmente diferente. En la Biblia se menciona varias veces acerca de que Jesús tuvo hermanos, no solo hermanos, sino también hermanas. Y quisiera mostrarles esto para que tengan más entendimiento. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir sus Biblias y comenzar con Mateo. El libro de Mateo, capítulo 12, 46. Hace aquí una de las referencias, de las tantas referencias donde habla acerca de que Jesús tuvo hermanos. Dice: mientras él aún andaba a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Aquí menciona de la mamá de Jesús, María, y los hermanos, no de los hermanos de María, sino de los hermanos de Jesús. Vas a decir, bueno, Cristian, es la única referencia que hay. No, hay otra referencia más. En Lucas capítulo 8, 8:19, dice: entonces su madre y sus hermanos llegaron donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Aquí tenemos a Mateo explicando acerca de que tiene hermanos. Tenemos a Lucas, otra persona totalmente diferente que tiene hermanos. Así que no podemos decir que fue un error únicamente de una de las personas que tal vez confundió que no eran hermanos, o que eran hermanos, como decimos, hermanos en la iglesia o de confraternidad. Pero no, aquí habla acerca de hermanos.
Incluso en Marcos capítulo 3, del 3:31 dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera lo mandaron a llamar. Nuevamente aquí tenemos otro testigo ocular que menciona acerca de que Jesús tuvo hermanos. La Biblia nos dice que Jesús tuvo 4 hermanos. Incluso nos da el nombre de estos hermanos. En Mateo capítulo 13, 55 nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Estos son específicos de personas. Así que la opción es esta, o confías en lo que escuchas de tradición o confías en lo que dice la Biblia. Ahora, continuando con esto, también dice la Biblia que tuvo hermanas. En Mateo 13, 56, dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Habla de hermanos y hermanas. La Biblia menciona el nombre de las hermanas, pero se considera que fueron más de 2 para que hayan hablado en plural. Dice, incluso menciona otra vez otro pasaje, y esto lo pueden leer por su cuenta en Juan capítulo 7, del 1 al 10, donde dice que los hermanos fueron a un festival mientras Jesús se quedó en Galilea. Nuevamente mención de hermanos y hermanas. En Hechos capítulo 1, versículo 14, menciona que todos estaban unánimes, entregados a continuo en oración juntos con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con los hermanos de él, específicamente de Jesús. Si es que al leer en griego te haces una conexión directa hablando acerca de los hermanos de María, si no están hablando acerca de los hermanos de Jesús. Después en Gálatas capítulo 1, 19 menciona que Santiago, el hermano de Jesús, que fue uno de los que escribió un libro del Nuevo Testamento. La conclusión más natural de estos pasajes es interpretar el hecho de que Jesús tuvo hermanos de la misma madre. Había una palabra griega que es específicamente para primos, porque recuerdo que una vez en una conversación tuve una charla con una persona que me decía, sabes, estos son que no son hermanos, sino que son primos. Esa es la palabra que utilizó para decir que eran referencia en primos. Pero la palabra en griego, en primos, es totalmente diferente. Adelphos es en griego. Hermana es... se me fue el nombre. Me va a corregir mi profesor de griego por olvidarme de esto. Pero incluso me gustaría indicarte, porque una de las grandes excusas que suelen venir a ser para primos, pero déjame enseñarte esto. Mira, aquí podemos observar en Colosenses capítulo 4, donde habla acerca de Aristarco, mi compañero de prisión, que nos envía saludos. También Marco, el primo de Bernabé. Voy a tratar de hacerlo aquí, si es que me sale. En primo. Ahí está. Cousin, aquí está. Esta es una palabra específica totalmente diferente a la palabra que es utilizada en hermanos. Y si pueden ver incluso la diferencia. ¿Dónde está? No, me fui a otra cosa totalmente diferente. La palabra aquí, anecios. Y la palabra de hermano, voy a utilizar una de las referencias anteriores. En Mateo capítulo 13, 55, es adelphoi en griego. Son dos palabras totalmente diferentes. Es decir, que estamos hablando específicamente de hermanos, no de primos. Esto es para aclarar nuevamente, esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo no me estoy inventando algo. Esto es algo que cuando tú lo lees literalmente como sale de la palabra de Dios, es exactamente lo que es. La conclusión es interpretar que Jesús tuvo hermanos. En Mateo 4:21
Incluso también menciona, y pasando allí vio a los otros dos hermanos. Esa es otra, cuando usted dice la palabra hermanos, es la misma palabra hermanos de adelphos que se utiliza, así que no es primo, como suelen tratar de excusar esa palabra. No hay nada en el contexto de la visita de su madre y sus hermanos que quiera sugerir que fueron literalmente, que fueron como amigos, fueron hermanos como utilizamos esa palabra actualmente en la iglesia, sino que literalmente fueron hermanos que son medios hermanos, hijos de José y María. Uno de los problemas que suele venir con el hecho de considerar que Jesús tuvo hermanos y hermanas es el hecho de que la Iglesia Católica tiende a poner en alto a María, declarando que ella fue perpetuamente virgen, es decir, que no tuvo más hijos. Pero aquí las Escrituras demuestran que tuvo más hijos y más hijas. Entonces Jesús fue el primogénito. Incluso en Mateo capítulo 1 versículo 25 menciona claramente y que José, vamos a leer el contexto. Aquí cuando se despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo. Era normal en la tradición judía el hecho de que tengan una familia y que puedan tener muchos hijos. No hay ningún impedimento que José y María puedan tener más hijos. Incluso aquí la Biblia nos muestra claramente que ellos tuvieron más hijos. Y Jesús obviamente era el hermano mayor de todos estos hermanos y hermanas que fueron los hijos de José y María. Cualquier otra interpretación viene a ser algo fuera de la Biblia, viene a ser algo antibíblico. Y creo que te lo pondría de esta forma. Si confías en la tradición, confías en la palabra de Dios. Literalmente, si lees la palabra de Dios, menciona que son hermanos y hermanas. Eso vendría a ser la perspectiva de esa respuesta. Mi pregunta siempre que yo he querido hacer es, ¿y qué hay de malo si Jesús tuvo hermanos? No existe nada. Eso en ninguna manera viola el nacimiento de una virgen. Y no hay pecado de que esposo y esposa tengan relaciones. So, yo no sé cuál... Me he preguntado cuál es la motivación detrás de esa doctrina y por qué insisten en la perpetua virginidad de María. No lo entiendo. Incluso relacionado con esa pregunta viene a ser la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que viene a ser una mala interpretación. Muchas personas cuando le haces esa pregunta de la Inmaculada Concepción de María piensan que es el hecho de que Jesús nació de una virgen, pero no, la Inmaculada Concepción de María viene a ser el hecho de la doctrina que María fue la que nació sin pecado concebido, lo cual bíblicamente no hay cómo probar eso, es una tradición. Pero bueno, se los dejo a su criterio, eso es lo que dice la Biblia, pueden leerlo directamente y considerar cuál es la verdad o la tradición o lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver con la siguiente pregunta. Tenemos la siguiente pregunta que es: ¿tenemos poder para echar fuera demonios? Wow. Well, solo quiero dejar a todos ustedes saber que el pastor Christian fue el que dividió estas preguntas y me dio difíciles, you know? Querías quitarme. Bueno, ¿dónde empezamos? Miramos nosotros en los evangelios y en el libro de Hechos que el sacar demonios, el exorcismo, si queremos llamarlo así, fue practicada por distintas personas. Diferentes personas lo hicieron. Vemos que los discípulos lo hicieron en ocasión. Vemos que los hijos de los fariseos en Lucas 11, 18 al 19 también lo hicieron. Vemos en Hechos 16 que Pablo lo hizo. Y vemos en diferentes ocasiones diferentes personas expulsando demonios de personas poseídas, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y ¿por qué hacían esto? ¿Qué era el propósito de Dios detrás de esto? Bueno, yo creo que parte de ello era para mostrar que Cristo tenía dominio sobre los demonios.
que él tenía poder sobre el reino diabólica. También creo que era una forma de verificar que los discípulos que lo hacían estaban en los caminos del Señor. Y además yo creo que también era una forma del Señor de ver, de que ellos se comprobaran si tenían mucha fe o poca fe. Pues vemos que los discípulos, vemos a Cristo, vemos diferentes individuos que practicaban el expulsar a demonios. Pero lo curioso es, cuando llegamos a la sección de enseñanza del Nuevo Testamento, o sea, de Romanos hasta Judas, la práctica de expulsando demonios es ausente. Los escritores de las epístolas no comentan, no nos dan instrucción, no dicen cómo y cuándo y de qué manera esto se tiene que llevar. Y vemos cómo es un tema que ellos ni siquiera tocan. Y eso es interesante porque para muchos movimientos, para muchas, ¿cómo se dice?, denominaciones, el expulsar demonios es una gran parte de su teología, de su práctica, de lo que hacen en sus servicios. Pero cuando miramos las enseñanzas, las instrucciones de cómo debemos nosotros conducirnos como cristianos y cómo debemos conducir la iglesia, es silenciosa. No hay mención de cómo y cuándo y de qué forma podemos expulsar a los demonios. Pero lo que sí vemos son instrucciones diversas, como en Efesios 6 nos dice que nosotros debemos ponernos toda la armadura espiritual. En Santiago 4:7 nos instruye que nosotros debemos resistir al diablo. En 1 Pedro 5:11 que nosotros debemos cuidar de él. Y en Efesios 4:27 que nosotros no debemos dar ningún espacio al enemigo en nuestras vidas. Pero no nos dice cómo expulsarlos, cómo sacarlos. Pero sí vemos que nos instruye en cómo nosotros debemos resistirlos y cómo podemos ser victoriosos sobre ellos. Y especialmente donde uno esperaría ver esta instrucción sería en Efesios capítulo 4, capítulo 6 quiero decir, donde habla acerca de la guerra espiritual. Eso sería el área principal donde uno esperaría esta plática de expulsando y sacando demonios. Pero nos dice primeramente Efesios que debemos poner nuestra fe en Cristo. Y después nosotros debemos quebrar cualquier alianza o ligas con el príncipe de las potestades del aire. Entonces nos dice que debemos, en capítulo 4, desarrollar hábitos piadosos y debemos también renovar nuestras mentes, nos instruye. Y después, cuando llegamos al capítulo 6, dice, debemos poner toda la armadura de Dios, la armadura espiritual, para poder resistir al diablo. Pues, ¿cuál es mi punto? Yo no creo, no veo el ejemplo en cuanto a la iglesia debemos estar practicando y ejerciendo esto de sacando demonios y expulsando demonios bíblicamente. No es decir que no existen, no es decir que no es una realidad, claro que sí lo es. Pero yo veo lo que la Biblia nos está enseñando es como iglesia nosotros debemos estar evangelizando a la gente, porque Cristo es la clave, Cristo es la clave de poder uno ser libre de cualquier demonio. Pues lo que miro es que nos dice que debemos evangelizar y debemos discipular a la gente y ayudarles a crecer en la palabra de Dios, y que esa es la forma donde gente va a encontrar liberación
de estos espíritus malignos. So, yo tuviera mucho cuidado con estos ministerios donde están sacando demonios y, gente me trae los libros, oh pastor, tiene que leer este libro y fabuloso. Mucho está basado en lo que es la opinión y la experiencia de la gente, o sacando versos un poco fuera de contexto para que digan algo que no dicen. Y solo les digo, cuidado con cualquier ministerio de esos. Y nosotros debemos saber que el evangelio es poderosa para poder salvar a la gente y poder librarlos y rescatarlos de cualquier garras que el enemigo puede tener sobre ellos. Nunca minimicen el poder de la Completamente. Muy bien. No vale la pena realmente meterse en un ámbito de tratar de luchar contra seres que son superiores a nosotros, definitivamente. No tanto como Dios. Dios es omnipotente, omnipresente. Es un ser magnífico. Pero los ángeles tienen un nivel de potencia mucho más que un ser humano. Así que no vale la pena meterte en ese territorio y dejar que Dios se encargue de eso. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si no me siento salvo? Bueno, mucha gente duda acerca de su salvación porque tiende a poner su salvación como un sentimiento. Ahora, si analizamos el hecho de salvación, es importante ver en las Escrituras lo que quiere decir lo que es la salvación. La salvación, veamos rápidamente a Romanos 5:9, dice: entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Así que, para aclarar, la salvación es acerca de que Dios nos salva de Dios mismo. Esa es la salvación. En 1 de Tesalonicenses 5:9 menciona: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección nos lograron esa paga por completo de nuestros crímenes. En Romanos 5:10 menciona: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos por su vida. Es decir, el crédito de nuestra salvación va única y exclusivamente a lo que Jesucristo hizo. Efesios 1:7: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Nuestra parte del proceso de salvación, es decir, si nosotros podemos analizar qué es lo que nosotros contribuimos para la salvación, puedes decir que únicamente lo único que entregas son tus pecados. Eso es lo que contribuyes para la salvación, porque la salvación es única y completamente de Dios. Dios es el que se encarga de redimirnos. Dios es el que se encarga de justificarnos. Nuestro llamado es un arrepentimiento genuino. En el libro de Hechos, capítulo 3, 19, claramente menciona: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Nuestra fe y confianza tiene que ser única y exclusivamente en lo que Cristo hizo. Nosotros venimos con un corazón arrepentido por nuestros pecados. Y en Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que nuestra salvación es sellada, es garantizada por lo que Jesús hizo por nosotros. Nuevamente en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No se trata de obras de la carne ni cosas que nosotros intentemos hacer. No es nuestro desempeño religioso, no tiene nada que ver con respecto a nuestra salvación, porque la salvación es únicamente por gracia. Incluso la fe que tenemos fue un regalo de Dios. En Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación resulta
un regalo que Dios nos da para ser unas nuevas criaturas. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo si es que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Nosotros vivimos en una sociedad que tristemente se basa todo en emociones, todo es en sensaciones, lo que experimento. Y lamentablemente esta idea se ha desparramado en la iglesia y los sentimientos son poco fiables. No vale la pena el dejarte llevar por tu corazón. Así que no creas lo que te dicen las películas de Disney en decir que sigas tu corazón. Por favor, no hagas eso. Hasta mis hijas saben eso. Intenta entender de que la salvación es garantizada por el trabajo culminado por Jesucristo. Intentar interpretar nuestros sentimientos como si fuera la verdad realmente es un caos. No debes de dejarte llevar por tus emociones. El cristiano que es prevenido y bien armado es una persona que no se rige por los sentimientos, sino por la verdad que sabe. Considera que la palabra de Dios es la autoridad. Claramente Él no nos dijo que nos dejemos llevar por los sentimientos, sino que realmente renovemos nuestra mente. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros tenemos que confiar en la verdad de lo que declara la palabra de Dios, no en lo que nuestras emociones dictan. Si vas a dejarte llevar por el corazón, déjame decirte que es un territorio muy peligroso, porque más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Nunca te dejes llevar por tus emociones cuando se trata de una verdad que declara la palabra de Dios. Cuando estás siendo controlado por tus emociones, estás creando una verdad subjetiva que depende de ti. Cuando la palabra de Dios es veraz, cambia por cualquier cosa que tú sientas o dejes de sentir. Así que, terminando con este versículo, quiero aclararles. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida. Con esto te quiero aclarar de que no se trata de lo que tú sientas. Tu vida ya le pertenece a Cristo el momento en que tú en arrepentimiento confiaste única y exclusivamente en lo que Jesús hizo para ti, para salvarte. Y es confiar plenamente en su palabra. Dios prometió salvarnos y venimos a Él por fe. Nunca prometió que nos sentiríamos salvos. Su palabra es más que suficiente. Eso es lo único que tienes que confiar. Así que no te dejes llevar por esas emociones. Confía plenamente en lo que dice la palabra de Dios. Por un punto un ejemplo muy simple. Cuando tú estás manejando en medio de la vía, digamos, Greg, si tú estás manejando y te topas con un semáforo en rojo, ¿cómo te sientes al respecto? A veces frustrado. Pero tus emociones no cambian absolutamente la realidad. Tú No. vas a detenerte. Eso es algo objetivo que no puedes. Me siento como que va a ser verde esta vez, ¿no? Vas a sufrir las consecuencias si es que haces en ese sentido. Entonces, no dejes que tus sentimientos determinen la realidad. Y la realidad es la palabra de Dios acerca de qué es tu salvación. Bueno, yo puedo decir que cuando yo despierto en las mañanas, no todo el tiempo me siento casado. Yeah. Right, pero eso no cambia las cosas. Yo hice un voto, hay un pacto entre mi esposa y yo, y cuando yo siento inseguro de esa salvación, lo que tengo yo que acordarme es que es por gracia, punto y aparte. Recuerdo yo creyendo y poniendo mi fe en Cristo, y eso basta. Amén. Y una buena entrada para la próxima pregunta. Por eso nosotros creemos que el bautismo es tan importante. Porque es un evento que tú haces que es como marca tu vida, pone un milestone. Como una piedra de Memorial. Sí, Okay. por el estilo. Y dices, yo recuerdo cuando fui bautizado. Y eso te da como algo físico que tú hiciste, que te da un lugar para recordar si me recuerdo estaba comprometido con el Señor. Si me comprometí con Él, Él sigue comprometido conmigo, no importa qué. Yeah.
Pero la otra pregunta que nos vino es acerca del bautismo, si el bautismo quita el pecado. Bueno, primeramente establezcamos lo que es más esencial, que la salvación es por gracia, más nada. Y no sé cómo usar esto. Nos dice Efesios 2, 8 y 9. Ahí está. Nos dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es el bautismo una obra. Cristian, ¿es una obra? Oh, por supuesto. Ok, eso es algo bueno. Yeah. No es una obra mala, es una obra buena, pero es una obra. Pero nos dice no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en Tito 3:5 nos dice que Él, hablando de Cristo, Él nos salvó no por obras de justicia. Ok, no por las buenas cosas que hacemos, que hubieras hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. So, la Biblia es claro que la salvación es por gracia más nada. El momento que le añades una pequeña obra a la gracia, ya no es gracia. Ya deja de ser gracia. Pero entonces viene la pregunta a mucha gente, como dice en 1 Pedro 3:21, dice, y correspondiendo a eso, el bautismo ahora nos salva. Y la gente se tropieza un poco con eso. Un momento, ¿nos salva el bautismo? Y entonces también el verso principal que la gente que quiere forzarte que el bautismo es un requisito para ser salvo es Hechos 2:38. Y eso dice, y Pedro les dijo, recuerda, Pedro está en Jerusalén, el Espíritu Santo acaba de llenarlos, él sale a toda la gente que ha llegado porque han escuchado a esta gente hablando en diversas lenguas, es día de Pentecostés. Pedro se levanta, predica un increíble sermón y ahora está concluyendo el sermón y dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues muchos te señalan aquí diciendo, para arrepentíos y sed bautizados para perdón de vuestros pecados. Ya ves, se necesita ser bautizado para poder ser perdonado. Bueno, es una confusión con la traducción, con el idioma. Esa palabra para que aparece ahí, podemos subrayarlo para que lo miren. Para ahí. Esa palabra para, en el griego es la palabra eis, E-I-S, que sería mejor traducido como resultado de, o en el basis de, o por razón de. Pues el verso sería mejor traducido diciendo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo como resultado del perdón de vuestros pecados, o por razón del perdón de vuestros pecados, o en el basis del perdón de vuestros pecados. El error que cometemos, tanto en inglés como en español, es entender esa palabra para, que significa para obtener. Pero pudiera yo decir, Pastor Cristian, tome una aspirina para tu dolor de cabeza. Ok, perfecto. Eso no significa que él va a tomar aspirina para obtener un dolor de cabeza, pero por razón que tiene un dolor de cabeza. Eso es lo que está diciendo aquí. No es para obtener
salvación es como resultado de haber recibido la salvación. Pues en verdad Hechos 2:38 está enseñando completamente lo opuesto que los proponentes de la regeneración, ¿cómo se dice? Baptismal regeneration. Regeneración bautizar, algo así. Bueno, regeneración de bautismo. Algo así, de que uno tiene que ser bautizado para ser salvo. En verdad, este verso enseña completamente lo opuesto. Además, solo quiero que piensen por un momento, solo consideren esto. Si el bautismo fuera un elemento, un ingrediente esencial del evangelio para la salvación, no pensaras que eso fuera enfatizado cada vez que el evangelio es predicado en el Nuevo Testamento. Sí, lo vemos aquí incluido en la presentación de Hechos 2, pero vas un capítulo más al capítulo 3 y Pedro no hace ninguna mención del bautismo en esa presentación del evangelio. Pensarías que él sería consistente en eso. Además de Pedro, nosotros miramos que Pablo nunca incluyó un mandamiento de ser bautizado en ninguno de sus presentaciones evangelísticos. En el pasaje que quizás es la explicación más clara del evangelio, que es 1 Corintios 15, verso 1 al 4, nos dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Él dice, ok, voy a explicarles, quiero repasar el evangelio. Verso 2, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, y no ser que hayáis creído en vano. Verso 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Aquí está el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Dónde está la mención del bautismo? Pero Pablo dice claramente, esto es el evangelio. Es el evangelio que él comparte. Otra cosa que sugiero considerar es qué sucede con todos esos individuos que la Biblia dice que fueron salvos sin el ser bautizados. Nosotros no vemos que ninguno de los discípulos fueron ellos bautizados. Pero aún así Jesús los pronunció limpios en Juan 15:13. La mujer penitente de Lucas 7 también fue declarada salva. El hombre paralítico de Mateo 9. El publicano de Lucas 18. Nosotros vemos vez tras vez Jesús declarando individuos que eran salvos, pero nunca fueron bautizados. Hay muchos que la Biblia declara que fueron salvos sin ser bautizados. Y pienso yo en Cornelio de Hechos capítulo 10, que Cornelio y aquellos que estaban con él fueron convertidos cuando escucharon el mensaje de Pedro. Y nos dice que ellos fueron salvos primero. Vemos en verso 44 que recibieron al Espíritu Santo. Dice, el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues ellos fueron salvos. Pero no es hasta el verso 48 que lo vemos que ellos son bautizados. En otras palabras, salvación viene primero, bautismo es algo que hacemos en obediencia a ello. Pudiera yo seguir con un chorro más de versos, pero creo que estoy captando la idea. Que la Biblia hace muy claro que el bautismo no es parte del evangelio. En ese pasaje de Pedro 3:19 que yo compartí, 3:21 quiero decir, que compartí al principio, dice,
Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. No quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección. Él dice, el hecho de mojarte en agua, eso no es lo que te salva, sino el tener ese corazón entregado al Señor. Pues si no es parte del Evangelio y el bautismo no me salva, pues ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué es algo importante de hacer? Bueno, primeramente yo creo que el bautismo es una demostración de tu obediencia. Es el primer paso de obediencia que todo cristiano debe de tomar. Hay muchas cosas que el Nuevo Testamento y que Jesús nos enseña que nosotros debemos hacer en obediencia a Él, para agradarle a Él, en amor a Él. Y el bautismo, en verdad, es el paso más fácil. Y si nosotros no estamos dispuestos de ser bautizados, no vamos a ser dispuestos de tomar los pasos más difíciles y dolorosos en la vida cristiana. La Biblia nos habla cómo debemos separarnos de nuestra carne y de nuestros malos hábitos y nuestros deseos carnales. Eso es un proceso duro. Y si no, yo no estoy dispuesto de hacerlo sencillo, bautizarme, ¿cómo voy a obedecer a Dios en lo grande? Pues es una demostración de mi obediencia. Segundo, es una dramatización de lo que me ha ocurrido espiritualmente. El bautismo sirve como un retrato viviente de que tú has sido lavado y purificado por la palabra de Dios, que has muerto y que has resucitado a novedad de vida. Y es una dramatización de tu nuevo nacimiento. Y es la forma que tú puedes predicar el Evangelio sin saber cómo predicar el Evangelio. Pero puedes predicar el Evangelio a todas tus familias, amigos, conocidos, al demostrar es lo que me ha ocurrido espiritualmente. Y es el primer paso de que haces para identificarte con Cristo, que la gente sepa ya no es la misma persona. Y por último, es una declaración. Es una declaración que yo soy de Él. Que yo estoy totalmente comprometido a mi Señor. Es como cuando ponemos... Ok, ahora sí. Yo seguía hablando. Ustedes perdieron la mejor parte. Pero como dije, es una declaración de que yo soy del Señor y estoy comprometido y ligado con Él. Claro, no me salva, pero eso no significa que no es de gran importancia. Es de suma importancia. Es el primer paso que una persona que quiere ser discípulo debe de tomar. Ya, definitivamente. Definitivamente. Ok, creo que ya estamos bien. Y también otro punto de declaración es el hecho de que el bautismo es una decisión voluntaria. Digo esto por el hecho de que tal vez muchos de ustedes fueron bautizados de niños y déjame decirte, lo único que hicieron fue mojarte la cabeza nada más. Eso es lo único que ocurrió. A mis hijas tuve el privilegio de bautizar a dos de mis hijas, Dominique y Naomi, y Jocelyn me ha estado preguntando, quiero bautizarme, pero realmente no he querido que ella lo haga por el hecho de que quiero saber si es que ella entiende el Evangelio, si es que ella realmente comprende lo que significa nacer nuevamente, el hecho de que Cristo murió por su salvación, y una vez que ella lo entiende y lo pueda hacer, realmente hacerlo de una forma voluntaria. Eso es muy importante, el hecho de bautizar, porque muchas familias siempre me preguntan, ¿puede mi hijo de 10 años bautizarse, o de 14 o de 6, lo que sea? Mira, la respuesta que siempre les digo es lo mismo, él entiende el Evangelio, es capaz de explicar cómo se obtiene la salvación. Y si es que tu hijo o tu hija quiere bautizarse, puedes hacerle tan simple esta pregunta: ¿cómo puede ir una persona al cielo? Y depende de su respuesta te vas a dar cuenta si tu niño está listo o lista para bautizarse. Entonces, recuerda, el bautismo no es solo un acto de donde tú te mojas, es una declaración pública de tu amor por Cristo. Así que, para que tengan pendiente de eso.
Bueno, vamos ahora con otra pregunta. Siguiente pregunta. Una vez salvo, siempre salvo. Bueno, esta está en conexión con la pregunta anterior que nos habían hecho. Y vale la pena incluso aclarar, esto fue incluso una pregunta que nos hicieron la semana anterior, pero queríamos hacer un énfasis con más escritura al respecto de por qué la salvación es algo en lo cual tú puedes confiar y es algo que no se pierde. En las escrituras me gustaría que hablen sus Biblias en este momento. Vamos a ver aquí Hay varios pasajes en la Biblia donde nos reitera una y otra vez acerca de nuestra seguridad, el hecho de que podamos confiar en Él. En Juan capítulo 3 me dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad os digo, te digo que el que no nace nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí el Señor claramente habla del hecho de que únicamente los que nacen de nuevo pueden entrar al cielo. En Tito capítulo 3, 5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Este es un trabajo hecho y efectuado por Dios. Cuando la salvación ocurre, Dios da al pecador que ha sido perdonado un nuevo corazón. Y eso es lo que demuestra que realmente eres una nueva criatura. En Ezequiel 36, 26 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El espíritu hará que la persona salva camine en obediencia en la palabra de Dios. Es una transformación que Dios hace en la persona. En Santiago capítulo 2, 26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. El espíritu tiene que estar vivo para que tú puedas hacer obras por causa del evangelio, no para salvación, sino por causa de la salvación. Numerosos pasajes de la escritura declaran el hecho de que Dios hizo esa salvación y que nos asegura esa salvación. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí menciona en Romanos 8:30 el hecho de que fuimos glorificados. Es el hecho que fue una transacción ya de por sí dada por hecho. El hecho de que estamos ya glorificados en el cielo. Si es que eres salvo, tu salvación no puede perderse, porque aquí Romanos 8:30 declara el hecho de que tu salvación, tú ya estás glorificado al haber sido predestinado, al haber sido llamado, al haber sido justificado. Otro punto muy importante es el hecho en Romanos 8, del 33 al 34, donde si tienes duda, aquí claramente le dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Los creyentes que nacen de nuevo son las personas que han sido regeneradas. Para que un cristiano pierda la salvación, tendría que ser no regenerado, lo cual no tiene sentido, porque la Biblia claramente menciona que en Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes nacer y de pronto dejar de haber nacido. En Tito 3:5 menciona nuevamente el hecho de que la salvación es la justicia que hubiéramos hecho por lo que Dios hizo conforme a su misericordia, no de nosotros. El Espíritu Santo mora en todo creyente. Y en Juan capítulo 14, 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, pero ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Una demostración y entendimiento de que has sido salvo es el hecho de que el Espíritu Santo mora en ti, que existe esa transformación día a día. El hecho de que no puedes estar contento cuando haces un pecado porque el Espíritu Santo te trae ese remordimiento dentro de tu corazón y no puedes hacer las cosas que antes disfrutabas. El pecado que antes se te hacía fácil hacer,
Ahora ya no puedes hacerlo de la misma forma. Bautiza a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Cuando naces nuevamente, cuando eres salvo, Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad en el Espíritu Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él no está en él. Para que un creyente ya no sea salvo, el Espíritu Santo no tendría que estar morando en esa persona, lo cual no cobra sentido si es que lees las Escrituras. Claramente menciona 1 Corintios 12:13, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se los dio a beber del mismo Espíritu. En Juan 3:15, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. El tener vida eterna implica desde el momento en que tú rindes tu vida a Cristo como tu Señor y Salvador. Y esa vida eterna va desde ese momento hasta estar en presencia de Dios por toda la eternidad. No puede cortarse en ninguna instancia. No puedes perder algo que te da desde el inicio. Romanos 8, del 38 al 39, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Estas son la cantidad de versículos que te dan la garantía de tu salvación. Cuando las personas llegan a conocer a Cristo como su Salvador, entra en una relación que Dios garantiza esa seguridad eterna. Aquí tenemos otro pasaje que menciona, me estoy saltando a inglés, voy a ponerte en español. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Él es el que te mantiene, no solo es el que te salvó, sino es el que te retiene. No se trata de cuando tú tomas la mano de Dios, que tú tengas la fuerza para sostenerte de Él. Él te tiene completo. Si es que tú pudieses perder la salvación, ya lo hubieras perdido, así de simple. En Juan 10, 28 al 29 dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que tú, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios es el que salva. Dios es el que te retiene. Tú no puedes perder algo que te ha sido otorgado por Dios. Efesios... ¿Puedo meter mis 5 centavos ahí? Lo interesante de ese verso, y me gustaría hablar y preguntar a alguien que sepa más de griego que yo. Y tú que trabajas en el seminario quizás lo puedes hacer. Yeah. Pero dice en el griego, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y ton eion, que es la palabra para siempre. Pero nunca es traducido. Pero está ahí, dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán para siempre. Y yo no sé si está como enfatizando más el hecho de que no, nunca, jamás, para siempre no van a perecer, o qué. Pero nunca lo veo traducido en ninguna Biblia. Pero en el claramente está ahí, dice toneon, que significa para siempre. Y con eso quiero hacer un énfasis, y no por propaganda, pero el hecho de que cuando tú estudias griego, realmente te abre una puerta mucho más grande de lo que tenías antes. Considera que cuando lees la Biblia está traducida en un idioma que en el idioma original viene a ser nosotros limitado. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo simple, en inglés tenemos la palabra love, que se utiliza para cualquier cosa. I love cookies, amo galletas, I love my wife, amo mi esposa, I love my dog, amo mi perro. Bueno, te da a entender de que con una sola palabra puedes definir para diferentes cosas, pero en español solo tenemos dos, te amo y te quiero. Pero en griego, ¿cuántos son? Son Agape, fileo, storge, y son 3 en eros. Yeah. Son diferentes palabras en griego que son para definir diferente tipo de amor. A lo que quiero decir con esto es el hecho de que cuando estudias la palabra, siempre considera, tal vez si es que no puedes tener un alcance de leer el idioma en griego original o en hebreo,
o puedes leerlo en diferentes traducciones para tratar de tener un mejor entendimiento de lo que estás leyendo. No te aferras únicamente al hecho de que es lo que dice en español y vamos a aferrarnos porque es la palabra. Es una traducción, recuerda. Si puedes estudiar mucho más allá de eso, te va a ayudar a entender y a clarificar muchos de esos puntos. Pero bueno, para terminar con esta pregunta, uno de los versículos que suelen salir con respecto al hecho del perderse la salvación, que es muy importante recalcarlo, es en Hebreos 10, 26 al 29. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expiación del juicio y la furia en un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muera sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, tenido por inmunda la sangre del pacto por lo cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Ahora, cuando habla acerca de este versículo, usualmente escucho a ciertas personas, bueno, mira, aquí en Hebreos dice que la salvación es posible que se pueda perder. Pero la aclaración habla acerca de personas que son apóstatas, es decir, que estuvieron al borde de la creencia salvadora, escucharon el Evangelio, no entendieron el Evangelio, pero realmente no asimilaron el Evangelio, no aceptaron, no recibieron a Cristo como su Señor Salvador. Pueden tener el conocimiento intelectual, pero no tienen esa relación personal. Tal vez son conscientes de su pecado, incluso hacen una profesión de fe, pero en lugar de pasar a la madurez espiritual, su interés en Cristo comienza a disminuir. El Señor incluso dio un ejemplo acerca de este tipo de personas en Mateo, capítulo 13, del versículo 1 al 9, te lo puedes leer, habla acerca de la palabra del sembrador, y cómo denota ciertas personas que dieron fruto, pero al final de cuentas que trataron de crecer, pero no pudieron por la situación alrededor. Es un gran pasaje que sería bueno que lo leas para que puedas entender lo que significa. Pero cuando hablamos aquí de apóstatas, esa persona que hace ese pecado voluntario, esa persona que rechaza conscientemente y deliberadamente a Cristo, conoce el camino de Dios, puede haber predicado, incluso estudiado, pero realmente se volvieron apóstatas, se apartaron pecan voluntariamente y continua y deliberadamente. Tal persona no lo hace por ignorancia, sino entiende lo que está haciendo. Ese pecador voluntario peca debido a una forma establecida de pensar y actuar que no desea renunciar. O sea, está aferrado, tal vez lleva una doble vida, puede lucir como un religioso por fuera, y he conocido varias personas que son de ese sentido, que han estado en liderazgo incluso de iglesias, que actúan de una forma, pero en realidad demuestran su rostro y te das cuenta de quién era este individuo, vive una doble vida. El verdadero apóstata continúa pecando deliberadamente y abandona la verdad de Dios. Y considera esto. En 1 de Juan 3:9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, yo soy cristiano, nacido nuevamente, y todavía peco. La diferencia aquí es el hecho de que no practico el pecado en la forma como solía hacerlo antes. Cuando cometo un pecado, el Espíritu Santo me reprende, me hace sentir mal de lo que estoy haciendo porque estoy en contra de la voluntad de Dios y no me deja en paz. Por ende, continúo en mi proceso de santificación. Los apóstotas tienen conocimiento, pero ninguna aplicación. Escuchan la verdad, pero se dejan ir. Un gran ejemplo de este tipo de personas es Judas Iscariote. Es el ejemplo perfecto que podría encajar en lo que menciona Hebreos, que estuvieron con la verdad, caminaron junto con la verdad, vieron a Cristo todo el tiempo, pero aún así se apartó. Considera que el religioso no quiere decir que una persona se salva. Hay muchos que pretenden ser salvos, pero realmente no lo es. Y tristemente van a escuchar lo que menciona aquí la palabra. Dicen, todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practican la iniquidad.
Esto es una situación muy fea, el hecho de estar en una posición donde estás cerca de la verdad, conoces la verdad, pero no te aferras a la verdad, no crees completamente a la verdad, no existe ese cambio completo. Este tipo de personas son las que tienen que tener miedo acerca de, estaban tan cerca, vieron en la iglesia mucha gente siendo transformada, asistieron a la iglesia tal vez y fueron a y vieron a la gente transformar por lo que hizo Cristo, pero no tomaron ese paso de realmente creer completamente. La respuesta prácticamente a este tipo de personas es lo que dice en 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Esta vendría a ser la respuesta acerca de si es que puedes tener esa seguridad de salvación o no. Si es que estás en Cristo y tienes esa confianza en Él, vas a ser salvo. Estás creciendo, te das cuenta que el Espíritu Santo está transformando tu vida. Pero también hay ciertas personas que, no por el hecho que van a perder la salvación, sino que nunca han estado salvos, como lo menciona aquí. Que en realidad parece que están en la iglesia, parece que son cristianos, parece que son hermanos, pero en realidad están viviendo una doble vida. Esa sería una respuesta con respecto a esa pregunta. ¿Algo quieres añadir? No, creo que cubriste todo verso en la Biblia. Ya. I mean, y quizás yo soy muy sencillo en mi forma de pensar, pero, ¿qué tiene que hacer mi hijo para que yo lo desherede, que yo me lave las manos de él? No hay nada que él pueda hacer. Siempre va a ser mi hijo. Yeah. So, un Dios es igual. Bueno, viene la gran pregunta de la luna llena rosa. ¿Qué significa este evento? Bueno, caballeros, este es un evento que Dios ha establecido que ocurre cada vez en cuando como un recuerdo que tú deberías traer rosas a tu esposa cuando regresas del trabajo. Y hacerle el cena y el aseo y de consentirla bien, ¿ok? So, no. No que esa es mala idea, pero... la luna llena rosa es básicamente la órbita de la luna alrededor de la Tierra. No es perfectamente redonda, sino es más como un elipse, que tiene como forma de huevo, si quieres. Y por eso depende del tiempo del año, es qué tan lejos está la luna de la Tierra. Pues el promedio de distancia son 384.400 kilómetros, es la distancia promedia de la Tierra a la luna. Pero en días como anoche y esta noche, la luna va a estar lo más cerca a la Tierra, siendo llena, que en cualquier otro tiempo del año. Y por eso lo llaman un superluna, creo que es algo así en español. Superluna, ya. Sí, superluna, ok. Porque está más cerca y está a 356.907 kilómetros. Que es solamente una variación de 7%, pero esa pequeña diferencia hace que la luna parezca muchísimo más grande. Y esa es la única diferencia, y eso es porque es primavera y es la estación del año. Bueno, ¿qué tal el color rosa? Bueno, la verdad es que el color cambia. Quizás si vio una diferencia de color es porque algo del medio ambiente lo cambió de color, o en tu imaginación no miraste de otro color, pero en verdad no tiene otro color. La palabra color luna llena rosa viene de un flor que nace a este tiempo del año aquí en Norteamérica, el Phlox subulata.
ni sé cómo es, pero es una flor de color rosa que está floreciendo en este tiempo del año y por eso tiene ese nombre. So, la luna llena rosa es algo que sucede cada año. No hay nada fuera normal, no hay nada profético o sobrenatural o el hecho de que estaba pasando por esta prueba con una luna llena rosa, pura coincidencia. No hay que leer mucho en ello. Solo hay que traer rosas a tu esposa, caballeros. Creo que esa sería la mejor interpretación, definitivamente. Y no se dejen embaucar con ese tipo de videos que a veces comparten por redes sociales, el hecho de que esto es una profecía, que se habló del Antiguo Testamento, de que la luna... Realmente es una forma muy exagerada de tratar de tergiversar lo que dicen las escrituras para hacer caber algo que no dice. Que no dice. Solo lean la Biblia y te vas a dar cuenta de que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si te topas con ciertas referencias del Antiguo Testamento, considera que el Antiguo Testamento cuando lo lees estás leyendo historia, estás leyendo algo descriptivo. No puedes tomarlo y aplicarlo en lo que está ocurriendo en la actualidad. A menos de que seas un profeta o pastor, entre comillas, que tergiversa para engañar a la gente y mantenerlas cautivas de supersticiones o cosas por el estilo. Es la única razón por la cual puedes llegar a tal conclusión. Así que no vale la pena. Lea su Biblia. Es la mejor forma, definitivamente. Pregunta número 7. ¿Qué dice la Biblia acerca de la creación? Bueno, al hablar de la cremación, en la Biblia no da una enseñanza específica acerca de la cremación. En ninguna parte de la Biblia se menciona acerca de que sea una práctica. Ninguna parte del Antiguo Testamento condena que el cuerpo humano sea quemado, tampoco confiere ninguna maldición o juicio sobre alguien que es cremado. La cremación se practicaba en los tiempos bíblicos, pero me refiero a aquellas naciones a sus alrededores, pero comúnmente no era practicada por los israelitas, en ningún sentido. Los creyentes del Nuevo Testamento tampoco lo practicaban de esta forma. Las culturas de la Biblia se mencionan las sepulturas. Cuando tú lees en la Biblia, habla específicamente acerca de tumbas, de cuevas en la tierra, que eran de formas comunes de despojarse de los cuerpos. Para darte un ejemplo simple, si vamos a Génesis capítulo 23, 19, habla acerca de cómo Abraham sepultó a Sara en una cueva en el campo. Era una práctica que ellos tenían en ese entonces, que igual hasta ahora tenemos en cierto sentido de la misma forma. En Segunda de Crónicas 16:14 habla nuevamente acerca de un sepulcro que se había excavado en la ciudad de David. En Mateo 27 del 60 al 66 nuevamente se habla acerca de un sepulcro que fue excavado en la roca. Estas son prácticas que podríamos leer en el Antiguo Testamento que se hacían. Mientras que los entierros son una práctica común, ninguna parte de la Biblia ordena que este sea el único método permitido para poder deshacerse de un cuerpo que ha fallecido. Algunos creyentes objetan que la práctica de la cremación, sobre la base de considerar que la razón principal es el hecho de que muchos piensan, bueno, si Dios nos va a resucitar, ¿cómo va a encargarse de nuestros cuerpos? Y esto es basado en las escrituras en 1 Corintios, donde habla acerca, 1 Corintios 15 del 50 al 54, donde habla acerca de la resurrección del cuerpo. Y muchos piensan en este sentido, ¿cómo va a encargarse Dios de volver a establecer todo el cuerpo si es que estamos cremados? En 1 Tesalonicenses 4:16 nuevamente habla acerca de que la trompeta, Cristo levantará los muertos en Cristo se levantarán primero. El considerar estos pasajes es donde viene esa pregunta, ¿y si somos cremados, cómo se va a encargar Dios de establecer nuevamente? Bueno, considera esto. No existe ninguna dificultad si es que tu familia, ya sea tú, consideras la cremación como lo que quieras hacer con tu cuerpo al final. Los cuerpos de los cristianos que murieron hace miles de años están más que en polvo, esparcidos por todas partes, y realmente viene a ser lo mismo el hecho de que solo aceleres el proceso si quieres hacer una cremación. En ninguna manera evitará de que Dios pueda reconstruir los cuerpos. Considera que si Dios que forma tu cuerpo, no va a ser difícil para el Dios Todopoderoso volver a recrear tu cuerpo. Así que
realmente no existe ningún inconveniente de la cremación. Vendría a ser más por decisión personal. O sea, no existe ningún pecado ni ninguna dificultad para Dios el volver a recrear tu cuerpo si es que se da la cremación, pero es decisión personal. Así que es una libertad cristiana que tienes. Es que alguien quiere imponer alguna idea como diciendo no, la cremación es un pecado o algo por el estilo, es una prohibición. Bíblicamente no existe ninguna justificación para que alguien pueda obligarte a hacer o dejar de hacer eso. Algunos tienen la opinión diciendo, bueno, si nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, ¿por qué estamos tratando el templo de esa manera? Y yo respeto eso. Yo, como el pastor Christian dijo, si usted no se siente cómodo con la práctica, si es algo que te inquieta, no haga nada contra tu conciencia. Yeah. Pero otra vez, mi forma de verlo es, una vez que el Espíritu salió del templo, solo era un edificio. No tenía nada especial, porque lo que hacía el templo especial era la presencia, la gloria de Dios que permanecía allá. Una vez que la gloria se fue, era solamente piedras y cemento, nada especial. Y nuestros cuerpos no son nada sin el Espíritu dentro de nosotros. Pero, yo he hablado con mucha gente que, fallece un ser amado, un hijo, y la idea de cremación es algo que les molesta. Yo digo, no hagan nada contra su conciencia, porque tú tienes que vivir con esa decisión, y pues hágalo lo más sabio. Yeah. Y definitivamente es muy aconsejable el hecho de tomar esa decisión temprano, el dejar saber ya sea tu esposo, tu esposa o algún familiar, o dejar declarado qué es lo que quieres que ocurra con tu cuerpo al final. Así incluso puedes quitar ese peso en tu familia con respecto a qué es lo que va a ocurrir cuando tú fallezcas. Así que son conversaciones que no son muy agradables, pero vale la pena con tu pareja decir qué es lo que va a ocurrir al final, o incluso cuando la situación estás en el hospital. Muchas veces conversamos con mi esposa este tema, decimos, si es que alguna vez estoy en un estado de coma o que solo estoy viviendo por máquinas, en este momento que estoy consciente y que sé lo que quisiera, les decía, ¿sabes qué? No, déjame ir, o sea, tranquilamente déjame ir. Esa es una decisión que tienes que tomarlo en este momento y hacerlo consciente, dejar a la persona que tal vez puede estar en cargo de tomar esa decisión por ti, o ponerlo en un documento específicamente que quieres que ocurra al final con tu cuerpo. Vale la pena tener esas conversaciones. Es importante tener esas conversaciones, aún con tus hijos, para que ellos sepan. Porque sí hay mucho consternación y preocupación, que yo trato de ayudar a la gente que está haciendo los preparativos, pero a veces es una tortura para ellos porque no saben lo que quieren, y lo estás haciendo como para bendecir a tus hijos o a tu esposa o a tu esposo, para que ellos sepan cuáles son tus deseos. Mi deseo es que me pongan en una bolsa de papel y entiérrame en el patio de atrás, porque ahorres el dinero. Sí. Yo ya no voy a quitar este cuerpo, está desgastada y cansada, y voy a tener uno mucho más guapo cuando llego al cielo. Yeah. Yo voy a tener bastante cabello, un afro de este tamaño. Es lo que le pido, es. Vamos ahora con la pregunta más fácil que se la dejé a Greg. Ay, gracias. ¿Qué pasó con Jesús en los 3 días después de la crucifixión? Bueno, déjeme primeramente comenzar diciendo, yo no creo que nadie puede estar absolutamente 100% seguro en esto. Lo que estamos haciendo, estamos tomando algunos pasajes de aquí y allá, menciones que son un poco quizás confusas, y tratando nosotros de acomodarlos de una forma entendible. Pues esto no es algo en que pelear, discutir. Puedes discutir amablemente y tener tus diferencias de opinión, pero de causar división o ser tan como adamant, tan
rígido, Yeah. que así es, sería ridículo. O, Okay. o crear tu propia iglesia solo por este conocimiento. Exactamente, la iglesia de Jesús en el abismo, Yeah. Pero estamos tratando nosotros con lo que sabemos de entenderlo. Pero es muy posible cuando lleguemos al cielo el Señor dice, wow, estaban todos errados y es posible. So, por lo que nosotros podemos entender, eso es lo que nosotros comprendemos. Primeramente, debe decir y explicar que en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, vas a ver varias referencias a un lugar llamado Seol, que es el antiguo, es la forma hebrea de hablar del reino de los muertos, la región de los muertos. Y es un término general para los justos y los injustos. Ellos van a Seol. Es el lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento se usa la palabra Hades. Es el mismo concepto, es el lugar donde van los muertos, justos y injustos, de la misma manera. Y solamente están ahí esperando el juicio y la resurrección. Pero lo que nosotros comprendemos, especialmente de una historia, no digo parábola porque Jesús nunca lo llamó parábola, pero pues cuando él quería enseñar una parábola decía, esa es una parábola, pero no dice eso aquí, que me dice quizás él estaba hablando no de una situación exacta, pero sí literalmente de lo que sucede. Y eso está en Lucas capítulo 16, verso 22 en adelante. Y eso es la historia del hombre rico y Lázaro. Y dice, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Recuerdan eso? El seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, región de los muertos, para justos e injustos igual, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pues vemos que hay como dos compartimientos. Hay uno que se llama el seno de Abraham, y eso es un lugar obviamente de consuelo donde Lázaro está. Y después el otro región es un lugar de tormento donde estaba el hombre rico, y él está pidiendo que envía a Lázaro con un poco de agua para que me refresque. Pero, dice verso 25, Abraham le dijo, hijo, recuerda durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Pues vemos este contraste. Parte es de consolación y otro de agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envías a la casa de mi padre, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos, de entre los hombres se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Pues lo que quiero que miren es que por lo que describe Jesús aquí en esta historia, hay dos compartimientos.
¿Y dónde están mis ilustraciones? Aquí te las pongo. Gracias. Hay dos compartimientos aquí. Todo se llama Seol o Hades. ¿Ok? Todo. Pero parte de ello se llama el seno de Abraham, que es un lugar de consuelo, un lugar de donde van los justos. Y el lugar se llama Tártaro, que es una palabra griega, que es el lado de tormento. Y lo que nosotros miramos aquí es que hay un abismo separándolos, pues no pueden cruzar de un lado a otro y tampoco segundos chances. El hombre rico no es dado oportunidad de arrepentirse e ir al seno de Abraham. La decisión lo tomó él en la tierra y ahí se va a quedar hasta el juicio. Pues nosotros miramos entonces de esta ilustración es que los creyentes y infantes, cuando ellos fallecen, ellos van al seno de Abraham, y los no creyentes cuando mueren entran a este lugar llamado Tártaro. Y Seol o Hades, dependiendo del nombre que quieres, es ese lugar de espera. Están ellos esperando el juicio para poder ir a su destino final. ¿Ok? Pero, ¿qué sucedió? Bueno, nosotros sabemos que Cristo vino y que Cristo tomó el juicio por nosotros y Él murió en la cruz tomando el juicio para que nosotros fuéramos salvos de ello. Pues la razón que los creyentes e infantes tienen que ir al seno de Abraham primeramente es porque Cristo todavía no había muerto, no había hecho expiación, no había dado. Ellos creían en un Mesías futuro, pero hasta que Él pagaba por esa pena, no podían ellos progresar hacia el cielo, si me explico. Y si estoy confundiendo, me das una patada, ¿ok? No, solo voy a apagar el sistema, nada más. Pero entonces sabemos nosotros que Cristo vino. Y nosotros leemos unos versos muy interesantes. La primera es en Efesios 4, 8 al 10. Y vamos a ir a esa para... Ok. Pablo está hablando aquí y dice, por tanto, cuando ascendió, hablando de Cristo, cuando Cristo ascendió a lo alto, llevó cautiva un hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de los cielos para poder llenarlo todo. Otro verso que hay que considerar es 1 de Pedro 3, 18 al 20, que nos dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otros tiempos fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios estaba en los días de Noé, durante la construcción de la arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas a través del agua. Regresando a mi pequeño retrato, por lo que parece aquí, no, fuiste demasiado, no, está bien, déjelo ahí. Por lo que parece aquí, y otra vez, no podemos ser absolutos, es lo que más o menos estamos extrayendo de la palabra de Dios, que cuando Cristo murió en la cruz, durante esos 3 días que Él estuvo en la tumba, que Él descendió a Seol o a Hades, donde Él llevó
los que estaban en el seno de Abraham, los que habían muerto esperando la llegada de Cristo, poniendo su fe en un Mesías futuro, Él los llevó y se los llevó al paraíso con Él. Y Él predicó a los que estaban en Tártaro. Ahora, la palabra predicar aquí significa anunciar, no significa evangelizar. En otras palabras, Él fue descendido de Seol para librar a los que estaban esperando su muerte para ir al cielo, y Él pronunció, declaró a los que estaban en Tártaro que Él había hecho expiación por los pecados. Y aquí en 1 Pedro habla de los espíritus o los seres desobedientes durante Noé, que eran, esas personas que estaban, allá abajo. Mi punto es, Él declara a ellos, y entonces Él toma a los que estaban en el seno de Abraham y los lleva al paraíso. Recuerda cuando Jesús estaba en la cruz y unos ladrones dijo, recuérdame cuando tú estás en el cielo. Y Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues lo que hizo fue que Jesús más o menos estaba diciendo, tú no vas a ir a Seol, vas a ir directamente al paraíso conmigo. Cristo murió, descendió, anunció su victoria a los que estaban en Tártaro, tomó los cautivos en el seno de Abraham, los llevó al paraíso para estar con el Padre, y ahí es donde están. Pues podemos decir que ahora el seno de Abraham ha quedado vacío. Próxima transparencia, por favor. El seno de Abraham ahora está vacía, y cuando una persona muere, ya no va al seno de Abraham, sino va directamente al paraíso con el Señor. En 2 Corintios 5:8 dice, cobremos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Pues una vez que somos ausentes del cuerpo, ¡pum!, directamente con el Señor en paraíso. ¿Ok? Ahora, no quiero terminar ahí, aunque eso contesta su pregunta, creo. Yeah. Pero hay más que va a ocurrir. Y progresemos a la próxima transparencia, por favor. Tengo que deslizarlo a un lado, y la próxima. Ahí. Nosotros vamos a quedarnos en el paraíso hasta que llega el tiempo en que Cristo regresa a la tierra para establecer su reino. Si lleguemos al cielo por muerte, por el arrebatamiento, vamos a estar en paraíso, y ahí vamos a estar en paraíso hasta que Cristo, el tiempo de la tribulación se ha acabado, y Cristo regresa montado en su caballo blanco en victoria para establecer su reino, para regir por 1000 años. Entonces regresaremos a la tierra, que será el reino del milenio. Pero como sabemos que durante el milenio el enemigo va a estar atado y que todo va a estar perfecto aquí en la tierra, la oveja acostándose con el león, y ya no va a haber guerra, ni pestilencias, ni coronavirus, ni nada de eso. Pero al final de esos 1000 años el enemigo va a ser soltado una vez más. ¿Por qué? Bueno, para dar a la gente que se ha nacido y criado durante el milenio una oportunidad de decidir si van a seguir a Cristo o al enemigo. Y entonces, después de un último intento de rebelarse, Cristo va a regresar a juzgar. Y nosotros miramos su juicio en Apocalipsis 20, verso 11 al 15, donde Él va a juzgar y en su gran trono blanco, y la gente que nunca ha puesto su fe en Cristo, la gente que nunca ha confiado en Cristo, entonces van a ser enviados al lago de fuego para la eternidad, junto con Satanás y todo lo que le servían ahí.
Y nosotros no vamos a ser juzgados ahí porque fuimos juzgados con Cristo en la cruz, pero la gente que estuvo en la tierra durante ese periodo, que nació y todo lo demás, ellos van a ser los que van a ser juzgados. Y los que han confiado en Cristo, entonces ellos van a ir y progresar a lo que va a ser un nuevo cielo, una nueva tierra, la nueva Jerusalén, que va a ser maravilloso y bello y fantástico, y no hay palabras para describirlo. Wow. ¿Confundido? Pero otra vez, eso es lo que nosotros estamos tratando de entender por lo que tenemos. Ahora, esa primera porción, la última porción del regreso de Cristo, y eso estoy segurísimo, pero eso de Hades y Seol, eso es lo que agarramos y sacamos y exprimimos de las escrituras, pero no podemos ser tan aferrarnos a que aferrarnos esa es la que realidad. vacío, hereje, no, nada de eso. Ya, pero aclarando una pregunta que aquí nos hace Eli Márquez, que dice, ¿eso sería lo que algunos creen que es el purgatorio? Bueno, el purgatorio en verdad es la creencia de un lugar donde la gente va para purificarse. Ellos van a purgatorio para pagar por sus pecados, para poder ganarse el cielo. Yo no sé si lo sacaron de ahí o no, pero es el seno de Abraham y el tártaro no tienen nada que ver con eso. Porque estás en el seno de Abraham porque tú confiabas, eras como Abraham, que creíste en Dios y fuiste justificado por fe. Yeah. Ellos mirando al futuro, al Mesías, y los de Tártaro son los que están condenados. Y cuando ellos aparecen ante el gran trono blanco, cuando todo eso es abierto y ellos aparecen, no es para calcular qué tan buenos y si en verdad merecen, no, solo para demostrar ustedes no recibieron a Cristo, pues eso es lo que tiene que ser su consecuencia. Y esa es una excelente pregunta. Vamos a aclarar esa pregunta del purgatorio para la siguiente semana, para darle más, expander mucho más del origen, cuál es la diferencia entre esas doctrinas, si es que realmente se encuentran en la Biblia. Así que les estamos dejando unas ganas de poder regresar la siguiente semana a escucharnos, con el favor de Dios. Bueno, y sobre todo el beneficio de esta explicación de lo que acabas de dar, considera que este es un video que se está grabando, así que puedes regresar nuevamente para que puedas ver todo el video, ponerle pausa, entender, leer el versículo, volver a analizarlo una otra vez, y cualquier persona que vea si puede ser de alguna bendición este video para alguien más, poder entender o tratar de entender este punto que para nosotros sigue siendo un misterio. Lo leemos y lo estudiamos humildemente, considerando que eso tal vez es lo que puede ser, pero sabemos que Dios en su conocimiento es el que nos va a dar exactamente qué es lo que realmente significaba. Nosotros tratamos de entender lo que dicen las Escrituras. Amen. Ya. Bueno, sí, hemos estado ya 1 hora y media, creo que nos hemos pasado, son varias preguntas que hemos tenido, pero esperemos que haya sido de aclaración en varias de estas inquietudes que tenían. Nuevamente, si tienen preguntas con respecto a cualquier tema que tiene que ver con Dios, con la Biblia, religiones, lo que sea, envíen en un correo electrónico a cristian@calvario.org o déjenos saber por un mensaje interno si tienen alguna duda al respecto. Algo que quería dejarles de consejo en este tiempo que están ahorita en cuarentena en sus casas y no saben qué hacer, algo que se me vino a la mente que realmente fue de gran bendición para mí. Recuerdo una ocasión que tuve la oportunidad de viajar con mi madre. Estuvimos yendo a la playa y era un viaje de como 5 horas en el auto. Y era muy interesante el hecho de que yo conocí a mi madre desde el momento en que nací adelante, pero nunca supe acerca de la vida de mi mamá desde que ella nació. Y esas horas se nos fueron volando porque quería saber qué fue acerca de la vida de mi mamá, desde que nació, dónde vivió, cuál colegio fue, la educación. Y eso te pongo como tal vez un tema que puedes emplear con la familia que está a tu alrededor. Muchos de ustedes conocen a sus padres desde el momento que nacieron o a sus abuelos, pero ¿qué tal si es que te pones a conversar, apagas la televisión y conversas acerca de la vida de esas personas que están contigo? De cómo fue, lo que experimentaron, sus dolores, sus triunfos, y te vas a sorprender de ciertos detalles que vas a conocer acerca de esa vida de esos seres queridos. Creo que eso va a ser un buen ejercicio para que puedas emplear. Amen.
Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Esperamos vernos con el favor de Dios la próxima semana y vayan a Y servir. Calvario le queremos mucho, nos hace mucha falta y esperamos verlos en línea el domingo. No toman la oportunidad de invitar a sus amigos y sus familiares que miren el servicio. Va a ser una presentación muy clara del Evangelio, van a tener oportunidad de aceptar el Evangelio y va a ser un tiempo maravilloso. Aunque no podamos estar juntos, vamos a hacerlo lo más espectacular posiblemente, ¿ok? So, no se la pierden, los queremos muchos y nos miramos el domingo. Que Dios le bendiga. Dios bendiga. Hasta luego.